Ortaya çıkandan değil, çıkmayandan kork hayatta. Bakın kimse zarar görmeyecek. Ne bebek ne de anne. Benim gördüğümü umarım bir gün sen de görebilirsin. Ne olursa olsun aklıma geliyor işte. Ya her şey farklı olsaydı diyorsun. Eğer ortaya çıkacak şey yakıp kül edecekse her yere, gizli kalması daha iyi değil mi sence? Yali Emin es español. Saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Yalu Çapkını? ¿Cómo regresó Fuat a la serie? ¿O Fuat no está realmente muerto? ¿Qué pasará a continuación en la serie? ¿Qué sorpresas les esperan a Seyran y Ferit? ¿Habrá un salto temporal en la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro video, aquellos que quieran que Ferit y Seyran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro video para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, finalmente se produjeron los cambios esperados. Las historias de muchos personajes que se incorporaron a la serie al inicio de la temporada terminaron y abandonaron la serie. Sinan finalmente fue capturado por la policía, y él y su familia se despidieron de la serie. Entonces la historia de Sinan y su familia ya terminó, y no estarán en la serie de ahora en adelante. La despedida de Diyar se produjo antes de lo esperado, y se convirtió en un nombre más que abandonó la serie. Asimismo, la historia de Diyar y su familia llegó a su fin. Así terminó la historia del personaje de Diyar en la serie. La salida de personajes como Sinan y Diyar, que componen la mayor parte del guión de esta temporada, es también una señal de la reestructuración de la serie. Entonces, comienza una era completamente diferente en la serie. Con la salida de estos personajes, ahora veremos una historia diferente. Si bien Seyran y Ferit comienzan a acercarse como antes, por otro lado se producirán acontecimientos sorpresa. De hecho, vimos uno de estos desarrollos sorpresa en este último episodio. El personaje de Fuat, el hermano mayor de Ferit, fallecido en el trágico accidente de la primera temporada, regresó en el último episodio. Esta situación creó un gran signo de interrogación entre la audiencia. ¿No está realmente muerto Fuat? En realidad, Fuat está realmente muerto. Como se vio en el último episodio, Fuat regresó para apoyar a Ferit y por el bienestar de Ferit. Pero claro, Fuat aparecerá en la serie como el sueño de Ferit, para que no pueda saltar de su tumba, porque vimos que realmente murió. El regreso de Fuat, como dije, en realidad permitirá que el personaje de Ferit se recupere y tome mejores decisiones. Por eso podemos decir que el regreso de Fuat fue bueno. Al mismo tiempo, el personaje de Fuat no regresó a la serie como actor invitado, es decir, durante algunos episodios. Doğukan Polat, quien interpreta al personaje de Fuat, se reincorporó al elenco de la serie. Esto significa que Fuat permanecerá en la serie por mucho tiempo. Esta fue la mayor sorpresa en este último episodio. En resumen, el regreso de Fuat será bueno para Ferit, y Ferit tomará mejores medidas tanto con respecto a Seyran como a su familia. Podemos decir que ha comenzado una nueva era en la relación entre Seyran y Ferit. Mientras Seyran continúa manteniendo una postura distante para estar seguro de los sentimientos de Ferit, la confrontación de Ferit con el sueño de Fuat lo lleva a un punto más emocional. Aunque Seyran está decidida a controlar su propio destino en este proceso, la intensidad emocional de Ferit y la evolución de Fuat pueden crear un punto de inflexión en su relación. En este episodio, Ferit expresará abiertamente sus verdaderos sentimientos a Seyran por primera vez. Ahora que Diyar está fuera de escena, Ferit tomará medidas más claras contra Seyran. Tras la marcha de Diyar, Seyran abrirá ahora todas sus puertas a Ferit. Así, creo que ahora tendrán lugar las esperadas escenas de Seifer. En este punto, sería bueno tener un breve salto en la serie, porque para no volver a repetir la boda de Seyran y Ferit,
y no aburrirnos, es posible que haya un breve salto temporal en la serie. Entonces, incluso si Seyran y Ferit se vuelven a casar, es posible que esta boda no se muestre. En resumen, pueden manejar el evento matrimonial con una ceremonia nupcial para que el evento nupcial no destaque demasiado. De esta forma nadie se aburrirá de ver bodas una y otra vez. Con el evento de matrimonio teniendo lugar, creo que ahora comenzarán los tan esperados eventos del embarazo. Además, quedará claro cuándo tendrán lugar eventos como el embarazo y el bebé de Seifer, cuando quede claro si habrá una temporada 4 o no. Al mismo tiempo, según algunos informes, se dice que nos espera una gran sorpresa en el episodio 100 de la serie. Por supuesto, todavía quedan más de 10 episodios hasta el episodio 100. Por tanto, aún no se sabe cuál será la sorpresa en el episodio 100. ¿Qué pasará a continuación en la serie? Las separaciones y el nuevo orden de la serie aportaron un nuevo aliento a la historia. La relación de Seyran y Ferit se complicará con el regreso de Fuad y la entrada de nuevos personajes. La gran sorpresa del episodio 100 será decisiva para el futuro de la serie. Creo que si Seyran y Ferit verán un final feliz, seguirá manteniendo vivo el interés de la audiencia. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿cuál crees que podría ser la sorpresa en el episodio 100? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yalu. Zapkune, no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Sinan y su familia se despidieron de la serie? ¿Y Sinan escapará de prisión? ¿Diyar finalmente dejará la serie? ¿Y si se va a ir, cuándo se irá? ¿Cuáles son las novedades de la serie? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que estén felices de que Diyar y Sinan dejen la serie, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, vimos que algunos de los eventos que les contamos en este episodio anterior eran exactamente ciertos. Después de decir en nuestro último vídeo que la policía se llevaría a Sinan, vimos cómo capturaban a Sinan.
De ahora en adelante, continuaremos haciendo predicciones tan precisas que no están disponibles en ningún otro lugar. Mencionamos que el personaje de Sinan, así como su familia, se despidieron de la serie. Ahora, con Sinan atrapado, tanto el personaje de Sinan como su familia se despidieron de la serie a partir de este último episodio. Por lo que no veremos a Sinan ni a su familia en la serie a partir de ahora. Asimismo, Sinan acabó en prisión por sus acciones. Así que estará ahí por mucho tiempo. Pero no te preocupes, Sinan no podrá intentar escapar de la prisión. En otras palabras, dado que la historia del personaje de Sinan terminó, nunca más podrá salir de prisión y nunca más podrá involucrarse con Seiran y Ferit. Así, nos despedimos del personaje de Sinan. ¿Diyar dejará la serie de televisión? ¿Y cuándo se irá? El personaje de Diyar, interpretado por Pelin Akil, quien se unió a la serie a principios de esta temporada, se despide de la serie. La separación de Diyar será un punto de inflexión para fortalecer la relación de Seiran y Ferit. Una decisión que tomará Diyar en las escenas finales del episodio remodelará a Ferit y quizás iniciará una lucha para compensar los errores de su pasado. Aún no está claro cómo se despedirá Diyar. Inicialmente se planeó que Diyar se fuera después de algunos episodios, pero esta vez se adelantó debido a la solicitud de Pelin Akil, quien interpreta al personaje de Diyar. El actor apareció en el set por última vez esta semana, y se espera que en el episodio que se transmitirá esta semana se den señales de su salida. Esta despedida anticipada ofrecerá la oportunidad de redefinir los vínculos afectivos entre Ferit y Seiran. La salida anticipada de Pelin Akil provocará cambios significativos en el flujo de la historia de la serie. El personaje de Diyar se presentó inicialmente como una figura valiosa para Ferit. Sin embargo, su transformación en un papel deteriorado al final de la historia hizo que tanto el personaje como el actor tomaran un camino diferente. Esta situación allanará el camino para que se formen nuevas dinámicas en la relación de Seiran y Ferit. Con Diyar llegando a un mal final, parece que su influencia sobre Ferit terminará. Su ausencia obligará a Ferit a cuestionar sus propios sentimientos con mayor claridad. Esta separación allanará el camino para que se incluyan nuevos personajes en la historia. Al mismo tiempo, hablemos de los detalles de las novedades finales. Dado que el escenario al inicio de esta temporada no era el deseado, la decisión final aún está en la agenda. De hecho, se rumorea que si los ratings de la serie no aumentan esta temporada, tendrá su final después del nuevo año. Sin embargo, todavía no se ha tomado una decisión clara. El futuro de la serie depende de la participación de nuevos personajes en la historia y del impacto que tendrá la historia actual en la audiencia. Así que no hay una noticia final más clara. El escenario que realmente estamos esperando comienza ahora y veamos cómo este nuevo escenario afectará los ratings. Además, la relación de Ferit y Seiran cambia con la fuerte postura de Seiran. Seiran ya no duda en expresar abiertamente sus sentimientos. La partida de Diyar fortalecerá la relación de la pareja. De hecho, dentro de poco veremos las escenas de Seifer que todos esperan con ansias. Nocta como resultado, la separación de personajes como Diyar y Sinan provocará cambios significativos en la serie. Nuevos personajes y conflictos cada vez mayores traerán un nuevo aliento a la historia. Sin embargo, el estado de los ratings y la reacción de la audiencia determinarán el futuro a largo plazo de la serie. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que la serie debería tener un final? ¿O deberíamos seguir con un buen escenario? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV.
Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿Cuántos episodios le quedan al personaje de Sinan en la serie? ¿Y cuándo la policía atrapará a Sinan? ¿Qué pasará entre el trío Seyran, Ferit y Diyar? ¿Cooperarán Diyar y Sinan? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar y Sinan dejen la serie, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, tras el primer acercamiento entre Seyran y Ferit en la temporada 3, pensábamos que este acercamiento avanzaría más, pero lamentablemente las escenas esperadas no sucedieron. La razón de esto es que el personaje de Diyar todavía está en la vida de Ferit. Aunque Ferit dice que se reunirá con Diyar por última vez y terminará esta relación, desafortunadamente Ferit no podrá hacerlo fácilmente. Porque un evento sorpresa en la serie lo impedirá. Veremos ese incidente en el nuevo episodio. Entonces, ¿qué crees que podría pasar que impida que Ferit y Diyar se separen? No olvides escribir tus predicciones en la sección de comentarios. ¿Cuántos episodios le quedan al personaje de Sinan en la serie? Aunque se dice que el personaje Sinan se despedirá de la serie con el episodio 84, creo que las únicas personas que se despedirán por ahora serán la familia de Sinan. Sinan Character se encuentra en un callejón sin salida debido a los problemas de su familia y los errores que cometió. En el tráiler del último episodio, vemos que Sinan busca un nuevo juego. Sin embargo, este juego será el último movimiento de Sinan y luego creo que poco a poco nos despediremos del personaje de Sinan. Por esta razón, creo que a Sinan solo le quedan unos pocos episodios de la serie. Aún no está claro en qué departamento será separado. Entonces, ¿cuándo la policía atrapará a Sinan? Se dieron pistas de que Sinan sería capturado en poco tiempo. En el nuevo episodio, Sinan está preparando su último juego. Después del último movimiento de Sinan, se espera que intervenga la policía.
Incluso apunta a un escenario en el que el personaje de Sinan será atrapado o tendrá un final trágico durante su fuga. La partida de Sinan con tal escenario sería también una prueba de que nunca más regresará. Porque si simplemente va a prisión, tal vez pueda volver a salir en el futuro como Tariq y crear nuevos problemas. Por esta razón, un final amargo para Sinan sería mejor para Seiran y Ferit. Así que no os preocupéis, veremos a Sinan atrapado en poco tiempo. ¿Qué pasará entre Seiran, Ferit y Diyar Trio? En el nuevo episodio, la decisión de Seiran y Ferit de estar juntos nuevamente le permite a Diyar tomar nuevas medidas. Si bien la decisión de Seifer alegra a las familias, es decepcionante para Diyar. La incapacidad de Diyar para reprimir sus sentimientos por Ferit añadirá una nueva tensión a la historia. Aunque Seiran siente la influencia de Diyar sobre Ferit, esta vez adoptará una postura firme. La relación de Seiran y Ferit volverá a pasar por grandes pruebas mientras se reconstruye. Diyar, por otro lado, recurrirá a nuevas partidas y nuevos movimientos inesperados para no perder a Ferit. Nos sorprenderemos mucho cuando veamos esto en el nuevo episodio. Si recuerdas en este último episodio, en la escena en la que Ferit fue a dejar Diyar, Diyar hizo una reaparición sorprendente para no perder a Ferit. Ni siquiera Ferit esperaba que Diyar hiciera tal cosa. En este punto, vimos un lado diferente de Diyar. ¿Cooperarán Diyar y Sinan? De hecho, como acabo de mencionar, el hecho de que Sinan esté acorralado puede llevar a una cooperación temporal con Diyar. Si esta cooperación implica utilizar los sentimientos de Diyar por Ferit, podemos ver que el personaje de Diyar se convertirá en una mala persona. Sin embargo, no podemos decir que Diyar pueda optar por rechazar esta alianza y seguir un camino independiente porque, como acabo de explicar, Diyar puede convertirse en una persona diferente para no perder a Ferit. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que veamos la cooperación entre Diyar y Sinan. Esta cooperación se llevará a cabo para garantizar que Diyar se acerque a Ferit y Sinan a Seiran. Entonces, incluso si Diyar no quiere, tendrá que cooperar con Sinan. Creo que este será el último movimiento de Sinan. Porque entonces veremos que llegará el fin de Sinan, como acabamos de explicar. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Así que en los próximos vídeos responderé a tus preguntas más curiosas. Entonces, ¿quieres que Seiran y Ferit sean felices? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.
Bence araç nerede? Bitti. Değil mi? Ay Afra'nın işi var. ¿Quién es la nueva incorporación a la serie y cuál será su propósito? ¿Quiénes fueron los impactantes nombres que abandonaron la serie? ¿Quién es realmente Serpil y cuál es su propósito? ¿O podría ser Serpil la hija de Ifácat? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen que Seiran y Ferit nunca deben separarse, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, si bien nombres impactantes se despidieron de la serie, un nuevo nombre también se unió a la serie. Comenzaremos a explicar estas cuestiones en detalle una por una. Sin embargo, ¿quién estaba feliz de que Seiran y Ferit finalmente se acercaran? No olvides escribir en los comentarios. Primero, ¿quiénes fueron los nombres impactantes que abandonaron la serie? Este episodio finaliza la historia de Cem Sokut, quien interpreta al personaje de Sinan y su familia. Ahmed Sarasoglu, quien interpretó el personaje del tío Mumtaz de Sinan, y Deria Alabora, quien interpretó el personaje de Ayla, la madre de Sinan, se despidieron de la serie. La partida de la familia de Sinan dejará algunos vacíos en la serie. El personaje de Sinan tuvo un lugar importante en la historia, y su salida puede hacer que otros personajes que den forma a la trama de la serie sean más destacados. La despedida de Sinan afectará la dinámica interna de la mansión y, en cambio, la entrada de Typhoon como nuevo elemento de tensión ofrecerá una nueva emoción a la audiencia. También hablaremos de Typhoon más adelante en el vídeo. En resumen, dado que la historia de Sinan y su familia terminó, ya no podrán dañar a Seiran. Además, el personaje Serpil, interpretado por la joven actriz turco Sudemirel, también abandona la serie. La partida de Serpil puede plantear nuevas preguntas sobre Ifácat, especialmente en la mansión. Entonces, ¿quién es realmente Serpil y cuál es su propósito? Las preguntas sobre el pasado de Serpil y quiénes en realidad son ampliamente discutidas entre el público. Serpil estuvo muy involucrado en la compleja estructura de los acontecimientos en la mansión y representó con acento agudo una amenaza especialmente para los secretos de Ifácat. Como sabes, Serpil era hija del adivino Fikrille y sobrina de Ifácat. Sin embargo, conocer grandes secretos sobre el acompañamiento lo hacía aún más peligroso. Por ahora, la salida del personaje Serpil de la serie ha eliminado este peligro. ¿Podría Serpil ser la hija de Ifácat? El misterioso vínculo entre Serpil e Ifácat generó sospechas de que Serpil podría tener una hija que Ifácat perdió u ocultó. Si Serpil es realmente la hija de Ifácat, esto puede revelar una vez más cuán profundos y oscuros secretos esconde Ifácat dentro de su mansión. Sin embargo, dado que Serpil se convirtió en una amenaza para revelar el secreto de Ifácat, es posible que Ifácat la haya enviado a algún lugar de la serie. Esta situación revela cuán profundos son realmente los secretos del pasado de Ifácat y que incluso tuvo que sacar a su propia hija de la mansión. Pero la salida de Serpil de la serie no afectará directamente el equilibrio dentro de la mansión. Especialmente el hecho de que Ifácat sea un personaje importante que puede revelar sus secretos muestra que las intrigas dentro de la mansión permanecerán cerradas por un tiempo después de su despedida. Sin embargo, tras la marcha de Serpil, Ifácat tendrá que tener más cuidado, porque ya no tendrá un aliado fuerte que proteja sus secretos. Esto también indica que Ifácat puede verse obligada a cooperar con nuevos personajes para protegerse.
En resumen, podemos decir que la salida de Serpil de la serie ha sido un muy buen avance para Ifakat por ahora. Sin embargo, el escenario de que Serpil se convirtiera en hija de Ifakat también se pospuso con la partida de Serpil. ¿Quién es el personaje Typhon, el nuevo nombre que se suma a la serie, y cuál será su propósito? Enes Bey interpretará al personaje Typhon, que proviene del pasado de Betul. Typhon entra en la historia como un nuevo personaje que se une al elenco de Yali Kapkini. Typhon tiene una antigua relación con Betul y la madre de Betul no apoyó esta relación por varias razones. La aparición de Typhon volverá a poner en la agenda las relaciones entre Betul y su madre. Typhon todavía conserva su antiguo amor por Betul, y esto perturbará la paz en la mansión. Porque Typhon puede tener un propósito no solo para Betul, sino también para alterar la paz general de la mansión. En este punto, Typhon puede incluso recibir apoyo de alguien dentro de la mansión. Creo que esta persona será Ifakat, que no aprueba la relación de Betul y Orhan. Sin embargo, Ifakat puede utilizar a Typhon como aliado para controlar la dinámica interna de la mansión de acuerdo con sus propios intereses. Con Typhon uniéndose a la serie, Ifakat puede cooperar con él y hacer planes contra Betul. Ifakat puede planear establecer un nuevo equilibrio de poder dentro de la mansión utilizando el interés de Typhon en Betul para sus propios fines. Esta colaboración hace aún más evidente la habitual personalidad manipuladora de Ifakat. Entonces, el problema del tifón parece ser un problema que causará dolores de cabeza a la gente de la mansión. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios las preguntas que te gustaría que respondiera en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿cuándo crees que Diyar podrá dejar la serie después del personaje de Sinan? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. ¿Y cuáles son los acontecimientos impactantes sobre Ifakat? ¿Morirá Seiran? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Ferit y Seiran sean siempre felices, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, en el nuevo episodio, Ifakat se encontrará en una situación grave debido a la creciente presión sobre ella y la posibilidad de que se revelen sus secretos pasados. A medida que los secretos que Ifakat ha estado guardando durante años vayan saliendo a la luz uno a uno, la tensión aumentará dentro de la mansión. A medida que el vínculo entre Seiran y Ferit comience a fortalecerse, las expectativas de Ali Saga sobre esta relación también cambiarán. Sin embargo, también aguardan en la puerta acontecimientos que amenazan la vida de Seiran. Ahora abordaremos estos temas uno por uno. En primer lugar, ¿cuándo terminará la cuestión de Abidin? Los residentes de la mansión ven el pasado y el secreto de Abidin como una amenaza. Ifakat quiere que Abidin desaparezca lo antes posible y esto hace que sus planes se vuelvan más complicados. Sin embargo, poco a poco empezarán a salir a la luz algunos hechos que Abidin ha estado ocultando sobre su propia familia y su pasado. Según nuestras predicciones, el problema de Abidin continuará durante algunos episodios más, porque Abidin no podrá descansar hasta que resuelva este problema radicalmente. Por esta razón, este tema no terminará y el corazón de Abidin no se enfriará hasta que Latif regrese a la serie. ¿Morirá Seiran? El peligro de muerte de Seiran se ha convertido en un tema frecuentemente discutido desde el final de la temporada pasada. Los peligros que le puedan pasar a Seiran pueden perturbar la paz de la mansión y hacer que Ferit tenga una actitud más protectora.
Especialmente la cooperación entre Diyar y Sinan parece apuntar a Seiran. Es imposible que tal evento suceda, pues la muerte de Seiran cambiaría por completo el tema principal de la serie y su relación con Ferit. Sin embargo, para aumentar la estructura dramática de la serie, es posible que vuelva a ocurrir un evento como la lesión de Seiran o el secuestro. Pero no te preocupes, Seiran definitivamente no morirá. ¿Se enterará Ali Saga de que Ifakat mató a Fazilet? La confianza de Ali Saga en Ifakat se pondrá a prueba cuando se revelen los hechos sobre la muerte de Fazilet. Si Ali Saga descubre este terrible secreto de Ifakat, parece seguro que Ifakat perderá por completo su lugar en la mansión. Sin embargo, Ifakat puede darse cuenta de esta situación y tomar algunas medidas para protegerse. Tal vez pueda intentar salvarse revelando otro secreto que pueda utilizar como carta de triunfo contra Ali Saga. Las precauciones que puede tomar Ifakat para evitar verse debilitado frente a Ali Saga son motivo de gran curiosidad. Creo que esto conducirá a que se revelen nuevos secretos. Entonces, por ahora, Ifakat continuará protegiendo el hecho de que ella mató a Fazilet. ¿Cuáles son los acontecimientos impactantes sobre el acompañamiento? El pasado secreto de Ifakat y los crímenes que cometió dentro de la mansión se irán revelando gradualmente. Existe una alta probabilidad de que Ifakat haya dañado no solo a Fazilet sino también a otras personas. Uno de ellos era el adivino Fikrille. En los últimos episodios de la serie, los planes secretos de Ifakat contra la gente de la mansión, especialmente Abidin y Ali Saga, pueden salir a la luz. Conocer el verdadero rostro de Ifakat a través de los otros residentes de la mansión podría agregar mucha emoción a la serie. Además, la revelación de secretos más importantes que guardó en el pasado puede iniciar una nueva ola de conflictos en la mansión. ¿Cómo afectará el conocimiento de la verdad por parte de Ali Saga al orden de la mansión? Si Ali Saga descubre el verdadero rostro de Ifakat, el equilibrio de la mansión puede cambiar por completo. En este caso, es posible que Ifakat sea removida completamente de la mansión o que tenga que configurar otro juego para limpiarse. ¿Hay otros secretos sobre el pasado de Ifakat? El pasado de Ifakat es bastante complejo y probablemente contenga otros secretos. La muerte de Fazilet puede ser solo el comienzo de estos secretos. Creo que a medida que surjan acontecimientos más importantes, aprenderemos nuevos secretos de Ifakat. ¿Qué otros secretos se pueden revelar dentro de la mansión? Puede que haya otros eventos en el pasado de Ali Saga escondidos dentro de la mansión. Secretos no contados, especialmente sobre el pasado de la mansión, prepararán al público para grandes sorpresas en los siguientes episodios. Por eso, creo que hay otros secretos que aún no conocemos. No olvides escribir tus preguntas más curiosas en la sección de comentarios. Por eso, en los próximos vídeos responderemos a tus preguntas más curiosas. Responderé las preguntas. Entonces, ¿crees que Serpil podría ser la hija de Ifakat? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. ¿El amor de Seiran y Ferit comienza de nuevo? ¿Ferit se va de Diyar? ¿Qué es lo impactante de Esme? ¿O Esme perderá a su bebé? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que comience el amor de Seiran y Ferit no deben olvidar darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Ali Saga finalmente hizo hablar a su Aga y no permitió que Seiran se fuera.
Esto realmente hizo sentir el peso de Ali Saga. Ali Saga no quería que Ferit cometiera errores como antes. Porque en ese momento, Ali Saga no pudo decirle basta a Hatuk y se reunieron después de arrepentirse durante mucho tiempo. Ahora, Ali Saga no dejó ir a Seiran porque no quería que su nieto Ferit cometiera el mismo error que él y para evitar que Ferit se arrepintiera en el futuro. Así, vimos que Seifer aún no estaba terminado. Ahora, después de estos recientes acontecimientos, Diyar sufrirá un cambio completamente diferente para sacar provecho de la situación. Especialmente en nuestro vídeo anterior, dije que ahora veremos el verdadero rostro de Diyar. De hecho, con lo que le dijo a Seiran en este último episodio, demostró que en realidad tiene una cara diferente. El hecho de que Seiran no se vaya y siga estando cerca de Ferit permitirá a Diyar realizar movimientos furtivos. En este punto, incluso dijimos que Diyar podría cooperar con Sinan. Comenzaremos a ver nuevos detalles sobre este tema en la nueva sección. Al mismo tiempo, este episodio pasado fue un episodio decisivo para Seifer. Porque o el amor de Seiran y Ferit nunca volvería a ser el mismo, o Seiran y Ferit volverían a estar juntos. Lo esperado se hizo realidad y un rayo de esperanza apareció nuevamente para el amor de Seifer. Porque Seiran no irá a Antep nos recordó que este amor volverá a suceder. Creo que veremos una escena de viaje sorpresa en los próximos 2 episodios. Al mismo tiempo, habrá problemas entre Ferit y Diyar en esta parte. De esta forma, veremos a Ferit renunciar a Diyar en algunos episodios. Entonces Ferit elegirá Seiran y dejará Diyar. Además, Sinan finalmente comenzó a obtener información privilegiada. De esta forma, Ayesen demostró que es la nueva sultán de la serie. Si recuerdas, el viejo sirviente sultán también estaba involucrado en cosas tan astutas. Ahora tomó el lugar de Ayesen Sultan y empezó a hacer cosas furtivas. Incluso colaboró con Sinan en momentos inesperados. De esta forma, Sinan conocerá toda la información que quiera para Seiran. En cuanto a Sinan, actualmente no hay ninguna captura. Porque el amor entre Seiran y Ferit aún no ha comenzado. Sin embargo, después de algunos episodios de esta historia de amor, Sinan dará su nuevo paso. En esta parte, Sinan puede atrapar a Seiran y secuestrarla obteniendo información privilegiada. Sin embargo, llegados a este punto también podemos ver acontecimientos que nos impactarán, para evitar un escenario similar al de la temporada pasada con el secuestro de Seiran. Especialmente creo que algo le pasará a Esme en esta parte. Durante estos eventos, el bebé nonato de Esme puede sufrir daños y Esme puede perder a su bebé. Luego, debido al dolor de su bebé, puede hacerse daño. De hecho, creo que un escenario como este sería más exacto. Aunque Sinan quiere secuestrar a Seiran, puede herir accidentalmente a Esme. Entonces Esme es llevada al hospital. Luego lo llevan a cirugía y se puede decir que su condición es peligrosa. Después, a pesar de todas las intervenciones, el bebé de Esme e incluso la propia Esme pueden morir. Un escenario así podría considerarse prematuro ya que la temporada acaba de comenzar. Sin embargo, en la última temporada hubo rumores de que el personaje de Esme quería irse. Si recuerdas, Esme incluso tenía cáncer, y aunque nadie se dio cuenta, su condición era bastante grave. Esperábamos que Esme se despidiera entonces. Sin embargo, el escenario cambió en el último momento y la enfermedad de Esme quedó en el olvido. Por eso no le pasó nada a Esme. Ahora, este escenario que acabo de mencionar puede suceder y Esme puede morir con su bebé. Creo que poco a poco veremos la evolución de este tema en los nuevos episodios. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que Esme podría perder a su bebé?
O podría morir él también. No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. ¿Volverá a suceder el amor de Seiran y Ferit? ¿Qué es el gran juego del reino? ¿Diyar es realmente una mala persona? ¿Se producirá la separación de Ferit y Diyar? ¿Y las respuestas a tus preguntas más curiosas? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran que Diyar rompa con Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, Seiran y Ferit no pudieron deshacerse completamente de Sinan, tal como dijimos. Justo cuando nos acercábamos al final del guión del personaje de Sinan, ocurrió un acontecimiento inesperado. Mientras la policía busca a Sinan, Sinan recibirá un gran apoyo desde un lugar sorpresa. Así, Sinan tendrá la oportunidad de hacer su último movimiento por Seiran. Sinan sigue a Seiran paso a paso y conoce cada lugar al que va. Sinan, que ya no puede contar con el apoyo de su familia, recibirá ayuda de un nombre que nos sorprenderá. Ese nombre será Diyar, quien aparece como el ángel de la bondad en la serie. Aunque Diyar parece tener buenas intenciones hacia Seiran y todos los demás, ahora él también cambiará. Si recuerdas, dijimos lo mismo del personaje de Sinan. Mencionamos que aunque Sinan fue tratado y parecía estar bien, en realidad no era una buena persona. Entonces, tal y como decíamos, el personaje de Sinan mostró su verdadero rostro. Ahora Sinan es un psicópata y ha revelado su lado malvado. Creo que ocurrirá un escenario similar para Diyar. Aunque Diyar es bueno para Ferit y lleva la imagen de un ángel bueno en la serie, él también cambiará. En este punto, la única diferencia entre Diyar y Sinan es que Diyar no era una mala persona antes. En otras palabras, Sinan era una mala persona antes y después de recibir tratamiento, intentaba ser una buena persona. Sin embargo, no pudo lograrlo por completo cuando perdió a Seiran. En realidad, Diyar era una buena persona antes. Pero cambiará cuando sienta celos del acercamiento de Ferit y Seiran. Entonces Diyar ahora continuará la serie como una mala persona. Aunque no es tan psicótico como Sinan, el acercamiento entre Ferit y Seiran lo llevará por mal camino. De hecho, los errores de Diyar provocarán acontecimientos que nadie esperaba que sucedieran. En este apartado volvemos al tema que mencioné antes. Entonces, el nombre sorpresa que ayudará a Sinan será Diyar. Diyar ahora revelará su lado celoso, especialmente con la cercanía de Ferit con Seiran y la prolongación de la cuestión del matrimonio por parte de Ferit. De este modo, se encontrará en condiciones de ayudar a Sinan, aunque él no quiera. De esta forma, Sinan seguirá estando cerca de Seiran y no será atrapado fácilmente. En definitiva, el guión de Sinan no está terminado, como dije antes. Sinan acaba de salir de Seiran. Habrá un escenario similar para el reino. En otras palabras, Diyar estará separado de Ferit durante algunos capítulos. De esta forma, Diyar pensará que la persona que le quitó a Ferit es Seiran y tendrá malos pensamientos sobre Seiran. Al mismo tiempo, con la separación de Ferit y Diyar, el amor de Seiran y Ferit comenzará de nuevo. Pero creo que esta vez su amor será más apasionado. Al mismo tiempo, Seiran y Ferit, que poco a poco se están acercando, harán felices a todos con escenas románticas con la aparición de Diyar. Pero primero, Ferit debe creer completamente en Seiran. Porque Ferit todavía no podía entender por qué Seiran lo dejó y eligió a Sinan.
Cuando escuche este tema de manera más clara y significativa de parte de Seiran, el hielo se derretirá por completo. De esta manera, no solo Sinan, sino incluso Diyar no podrán interponerse entre Seifer. En el nuevo episodio, comenzaremos a ver estos escenarios gradualmente. Por último, no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre el nuevo episodio en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que el matrimonio de Diyar y Ferit se realizará plenamente? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¿El personaje Sinan abandonó la serie? Y si no ha abandonado el programa, ¿cuándo lo hará? ¿Qué pasará entre Abidin y Ali Saga? ¿Está confirmado que la serie tendrá su final esta temporada? ¿O la serie continuará una temporada más? ¿Y cuáles son los impactantes detalles que se perdieron en este último episodio? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que quieran volver a ver el amor de Seiran y Ferit, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, los esperados episodios de la serie Yali Kapkini finalmente comenzaron a transmitirse. La separación entre Sinan y Seiran se produjo sin mucha demora, tal como mencionamos. Así, Seiran se salvó de la familia Kantarsi por ahora.
Sin embargo, no será fácil deshacerse por completo de una persona psicópata como Sinan. Sinan reveló su verdadero rostro cuando Seiran le dijo que se divorciaría de él. Posteriormente, envenenó a Seiran. Por si esto fuera poco, Sinan intentó asustar a Seiran mostrando su estado completamente psicopático y obsesivo. Por último, vimos a Sinan llegar al frente de la mansión. A partir de esta escena, hubo un desarrollo sorprendente sobre el personaje de Sinan. Se afirmó que Them Sokut, quien interpreta al personaje de Sinan, no aparecerá en el próximo episodio y, por lo tanto, podría haber abandonado la serie por completo. Sin embargo, por el momento no hay noticias definitivas sobre este tema. No creo que la historia del personaje de Sinan haya terminado completamente en este momento. Porque, como siempre menciono, el primer escenario de Sinan fue su escenario de amor con Seiran. El segundo escenario que mantendrá al personaje de Sinan en la serie será su obsesión por Seiran y su ambición de venganza contra los Korhan. Entonces, creo que veremos a Sinan dañando a Seiran e incluso a Ferit. Al mismo tiempo, la familia del personaje Sinan aún no ha abandonado la serie. Por esta razón, no creo que la familia Kantarsi acabe fácilmente. Cuando hay escenarios como que Sinan sea atrapado por la policía o que su familia vaya a la quiebra, el personaje de Sinan puede abandonar la serie. Así que ahora el personaje de Sinan aún no ha abandonado la serie. Con la mejora del guión, es posible que no aparezca en algunos episodios. Luego, en el momento más inesperado, regresará para dar su último paso. Creo que Sinan dejará la serie por completo poco después de su regreso. Así que no te preocupes, pronto nos despediremos del personaje de Sinan. Al mismo tiempo, tal como mencionamos en nuestros videos anteriores, Ali Saga finalmente ha regresado. De hecho, como mencionamos específicamente en nuestros videos, dijimos que Setin Tekindor, quien interpreta al personaje de Ali Saga, no participó en la serie al comienzo de la temporada debido a su estado de salud, y que regresaría a la serie más tarde, si su estado de salud era bueno. Sucedió exactamente como dijimos, y Setin Tekindor, quien interpretó al personaje de Ali Saga, hizo un lindo regreso a la serie en la última escena, gracias a su buena salud. El regreso de Ali Saga será un factor importante en la evolución de la serie hacia su forma popular. Sin embargo, la cuestión de Abidin no será una cuestión que se resuelva tan fácilmente. Abidin no dejará pasar este incidente y tendrá un gran enfrentamiento con Ali Saga. Creo que veremos algunos secretos desconocidos sobre este tema que recién saldrán a la luz. Comenzaremos a ver los detalles sobre este tema en el nuevo episodio. Bien, hablemos del final. ¿Está confirmado que la serie tendrá su final esta temporada? En los videos que hicimos en las últimas semanas, dijimos que Osnur Serseler, quien interpreta al personaje de Asuman, dijo que la serie tendrá su final esta temporada. Luego de esta noticia, los actores de la serie y el tema del final volvieron a salir en las noticias. Si bien en las últimas semanas se daba por seguro que la serie tendría su final, en esta ocasión se dice que hay ganas de otra temporada ya que los episodios de la serie van mejorando. Aunque no hay una explicación clara sobre este tema, la última palabra es del público y del productor. Sin embargo, ahora que Seifer está aún más al frente, se ha comenzado a discutir la noticia de que una cuarta temporada es muy deseada. Aunque no hay nada más definitivo sobre este tema, creo que la serie se puede extender por una temporada más si se desea. Sin embargo, también creo que habrá una evolución clara en este sentido después de mitad de temporada. Por tanto, es demasiado pronto para hablar de novedades finales o de la posibilidad de una cuarta temporada. La historia más esperada de la serie esta temporada comienza ahora. Por eso es mejor seguir la corriente ahora mismo. Cuando haya algún avance sobre este tema, definitivamente lo compartiré con ustedes. Por último,
no olvides escribir en la sección de comentarios cualquier duda que quieras que te responda sobre la nueva temporada en nuestro próximo vídeo de análisis. Entonces, responderé estas preguntas en detalle en el siguiente vídeo. Entonces, ¿crees que debería haber una cuarta temporada de la serie? No olvides escribir tu opinión sobre esto en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Bence araç nerede? Bitti değil mi? Ay Afra'nın işi var. Evet.